Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra siguiente lección, la lección número 20, y el tema es nuestra libertad en Cristo. Vamos entonces a pasar a Romanos capítulo 6, versículos, y vamos a estudiar solo dos versículos, 1 al 2. Interesante porque uno cuando está estudiando la Biblia, va a predicar algunas veces, uno toma porciones muy grandes, ¿no? Pero esta vez vamos a tomar dos versículos solamente y vamos a pasar un buen tiempo estudiando estos capítulos del 6 al 8. Es interesante. Así que en esta lección empezaremos una nueva sección del libro de Romanos. Nuestro bosquejo nos muestra lo que hemos aprendido hasta ahora. Si ustedes se fijan, aquí entramos a lo que es la doctrina de la santificación. Eh, la justicia de Dios reproducida, la salvación del poder del pecado y la santificación. Porque antes, esto tiene que ver ya, es decir, con la parte número 4 del libro de Romanos. En el bosquejo, en la primera parte, la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio, Romanos 1, del 1 al 17. La segunda parte, la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación que viene de parte de Dios, Romanos 1, versículo 18, hasta el versículo 20 del capítulo 3. Y la sección número 3 es la justicia de Dios recibida. Es la salvación de la pena del pecado y la justificación. Es lo que hemos estado viendo en todos los mensajes anteriores, en Romanos capítulo 3, del versículo 21 hasta el versículo 21 del capítulo 5. Y ahora entonces vamos a empezar la sección de Romanos que trata con la santificación o la reproducción de la justicia de Dios en el caminar diario del creyente. Este tema va a ayudar a tener más, digamos, va a confirmar más lo que han estado preguntando y lo que estudiamos en el mensaje anterior, ya que hemos recibido la justicia de Dios como un regalo que es gratuito. ¿Cómo puede ser realizada en nuestras vidas cotidianas? El énfasis en esta sección está basado en la gracia, nuestra posición en Cristo y el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que vamos entonces a ver. Este es el bosquejo, como ya les mostró el hermano Salvador anteriormente, es decir, ustedes tienen acceso a esto, pues si pueden imprimirlo, bueno, tener ahí a un lado en su refrigerador, su cuarto, en una puerta, o tener de memoria, podamos, digamos, memorizar, ¿verdad? Estas notas para nuestro bien. Muy bien, entonces, algunas observaciones importantes de esta sección. Vamos a ir allí, por favor. Quiero que abran sus Biblias y que busquen Romanos capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 10 para tener, digamos, todo el contexto, el panorama general de esta lección. Vamos a ir, por favor, a... ¿Listos? Dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3 en delante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, perdón, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Decíamos que íbamos a leer todo el pasaje para tener, es decir, en mente el contexto general de los versículos que vamos a estudiar. Y quiero animarles, ¿verdad?, que ustedes lean durante la semana Romanos capítulo 6, 7 y 8. Los 3 capítulos corridos, si una vez, 2 veces, 3 veces, todas las veces que puedan, porque entre más leemos, vamos a poder recordar nosotros todo el contexto de esta parte de la escritura. Si lo leemos repetidas veces en los próximos días, mientras estudiamos estas verdades importantes, entonces será muy bueno para ustedes y también para los que van a estudiar, porque ustedes van a estar adelante cada vez que estemos enseñando. Este es un pasaje importante y muy emocionante de las escrituras, pero también a veces es difícil entenderlo. Aquí es donde comienzan las cosas difíciles y necesitamos sabiduría de Dios e iluminación del Espíritu Santo en la medida de que consideramos estas verdades. Vamos a ir despacio y ser pacientes y dejar que el Señor nos enseñe estas verdades espirituales que son muy importantes. Así que algunas observaciones, decíamos, importantes de esta sección. Número 1, Pablo resolvió el asunto de la justificación por medio de la gracia y la seguridad eterna antes de que él hablara de su caminar cristiano. Miren qué importante esto. Pablo resolvió el asunto de la justificación por medio de la gracia y la seguridad eterna antes de que él comenzara a hablar de su caminar cristiano. Nuestra justificación, como nuestra santificación y seguridad en Cristo, son el fundamento de nuestro caminar como creyentes en Cristo. Si estos asuntos no están resueltos en los pensamientos, no creceremos espiritualmente. Esto sería como hacerse la pregunta, ¿quién puede crecer si no ha nacido? Nadie, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, en primer lugar, necesitamos haber nacido para entrar en el proceso del crecimiento. En los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo ha expuesto verdades fundamentales del Evangelio y cómo un Dios santo puede ser completamente satisfecho en cuanto a nuestro pecado a través del sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Jesucristo resucitado da vida eterna a todos los que simplemente ponen su fe en Él. Entonces, ¿cuál es el fundamento para la vida cristiana? Esto es lo que Pablo acaba de hacer en los primeros capítulos. La justicia de Dios requerida. Él habla, por ejemplo, de la depravación del hombre, la necesidad de la justificación. Si Pablo no hubiera presentado primero la condenación del hombre, si Dios no le hubiese revelado por la obra del Espíritu Santo a Pablo de que el hombre está perdido, entonces, ¿cómo podía darse cuenta el hombre de su necesidad? ¿Saben que los hombres son sabios en su propia opinión? ¿Sabe qué dice el hombre? Yo no tengo necesidad de esto, es decir, bueno, y culpan a Dios. Dios es injusto porque Dios, ¿cómo va a mandar Dios al infierno a la gente? Y entonces, ¿para qué Dios hizo a la gente, verdad? Y entonces, empezamos a echarle la culpa a Dios. Pero Dios ha provisto en su palabra, nos ha dicho el problema primero, pero Dios no se queda solo con el problema, Dios da la solución al problema. Y es por eso que el siguiente base del fundamento es la justicia de Dios recibida. Él nos habla de la justificación, que es gratuita, porque esa justificación viene de Dios al hombre, y el hombre solo la recibe por la fe. Pero cuando le hablamos a la gente de esto, ¿sabe qué dicen? No puedo creerlo, no puede ser que la salvación sea solo por creer, no creo eso.
Bueno, primero han dicho que cómo es Dios injusto de mandar a la gente al infierno. Luego dicen que no es posible ser salvo solamente por creer. Pero Dios, Él es el medio y nos da el medio de la justificación mediante su Hijo Jesucristo. Y finalmente vemos que la justicia de Dios es reproducida. Nos va a hablar del caminar del creyente. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, la santificación del creyente. Es un proceso. Pero todo empieza por entender las malas noticias, que somos necesitados de un Salvador. Luego vemos la provisión de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y cómo es que nosotros recibimos esa justificación por fe, aparte de las obras, aparte de la ley. Y ahora Dios quiere que nosotros empecemos a dar nuestros primeros pasos en fe siempre, caminando en dependencia de Él, creyéndole a Él, descansando en su palabra. Y es así como vamos a tener realmente un crecimiento. Entonces, ¿qué significa justificación? ¿Significa ser justo? No. Significa ser declarado justo. Es un término legal. La santificación significa ser declarados justos en nuestro caminar personal con Dios. Como resultado de declararnos justos, Dios quiere hacernos justos en la práctica. Este es el segundo tiempo de la salvación. Es decir, en el primer tiempo, recuerden que fuimos salvos de la condenación del pecado. En el segundo tiempo, somos salvos del poder del pecado. Y como vamos a ver en el tercer tiempo, somos salvos de la presencia del pecado. Entonces aquí entramos en el segundo tiempo, salvos del poder del pecado en nuestra vida. Y ya vimos en Romanos 5 la doctrina importante de la seguridad eterna, como mencionaba el pastor Salvador hace un momento, ¿no? Que cuando alguien ha puesto su fe en Cristo solamente para la salvación, nunca jamás puede perderla. No podemos ganar o merecer nuestra salvación y no podemos perderla. Como hemos visto, es posible perder nuestra comunión con Dios, nuestro testimonio, nuestro gozo, pero no nuestra salvación. Dios nos da vida eterna que permanece para siempre y somos guardados por el poder de Dios. Es Dios quien nos guarda. Antes de que Pablo hablara de nuestro caminar diario, él estableció primero el fundamento de la seguridad eterna. Esto es muy importante entender, para que sea resuelto en nuestras mentes. Nuestro caminar cotidiano no tiene nada que ver con el hecho de ser declarados justos ante Dios y salvados eternamente. También nuestro fundamento seguro en Cristo como hijos salvos por Dios es un aspecto de suma importancia de nuestro caminar diario con Dios cada día. El capítulo 5 de Romanos habla brevemente de la vida cristiana hasta que es expresado en detalle en el capítulo 6. Es un orden que Pablo va estableciendo. Es el método como realmente él enseña en todas sus epístolas. También no debemos olvidar el pasaje que acabamos de estudiar en Romanos 5, 12 al 21. En este pasaje, es decir, que acabamos de estudiar, me refiero porque hemos visto estos pasajes anteriormente. Como es cada sábado, entonces si fuera cada día, estaríamos diciendo que lo vimos hace un poco tiempo, ¿verdad? En este pasaje, Pablo hizo un contraste entre Adán y Cristo. ¿Se recuerdan? A veces es fácil pasarlo por alto, pero esta verdad es esencial en la explicación sistemática de estas verdades del apóstol Pablo. Otra observación importante en esta sección es lo siguiente, que el gran contraste entre Adán y Cristo. Antes de la salvación, estábamos condenados en base a nuestra conexión al pecado de Adán. Todos nacemos en Adán. Pero después de la salvación, es decir, después del nuevo nacimiento, fuimos justificados por medio de la gracia mediante Jesucristo. Ahora vayamos a un pasaje que leamos aquí, Romanos 5, 12 al 21. Y vamos a ver estos versículos por secciones. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, el pecado y la muerte entró a través de Adán y todos hemos nacido identificados con Adán y su pecado y con la muerte. Es decir, que todo ser humano que nace identificado con Adán y su pecado. Muchas personas le preguntan a uno, mire, pero yo, ¿y cuándo fue que pequé, verdad? Es probable que usted no haya pecado, es decir, porque quizás usted no ha matado, no ha robado, no ha violado, no ha hecho esto y lo otro, pero por el hecho de haber nacido en esa posición en Adán, usted es un pecador por nacimiento. El pecado de Adán ha sido imputado en nuestra cuenta. Veamos el siguiente versículo, el 15. Pero el don, note, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Está hablando de otro hombre. Está hablando aquí de Jesucristo. Pablo señala que a través de Adán los muchos murieron. La verdad es que toda la gente en el mundo ha nacido muerta espiritualmente en Adán. ¿Por qué es que Pablo no dijo todos murieron? Porque él está haciendo un contraste con Cristo con el propósito de hacer un paralelo. Él dice, porque en Adán muchos murieron y muchos serán hechos vivificados en Cristo. Vemos el mismo tipo de comparación en el versículo 19. Ahora, aquí el siguiente versículo, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, es decir, el regalo, la dádiva, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Recuerden de que la salvación es un regalo. Efesios 2:8. Es un regalo de Dios. No es por nuestra justicia, no es por nuestras buenas obras, no es por la ley, es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, nótese aquí el contraste entre Adán y Cristo. Condenación a través del pecado de Adán y justificación a través del don gratuito de la salvación de Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Versículo 17. Pues si por la transgresión, es decir, por la falta, por el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué está diciendo entonces Pablo aquí? Que a través de Adán vino la muerte y por la gracia de Dios el don de la justicia que trae la vida. Nótese que una persona necesita recibir el regalo en el versículo 17 para disfrutar del beneficio. Es imposible de otra forma. Yo no entiendo, pero sí comprendo. No entiendo por qué la gente suele decir esto, pero creo que es la ignorancia, ¿no? Cuando muere una persona que no es creyente, ¿sabe qué es lo que dicen ellos? Vaya, ya está en la gloria con Dios, ¿verdad? Pero eso no es cierto, porque si no confío en Cristo, esa persona no está en la gloria de Dios, no está disfrutando de los beneficios de la gracia de Dios, está en el lugar de tormento, porque eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que dice la Biblia y eso es lo que yo creo. Entonces, una persona necesita realmente ser justificada delante de Dios por medio de la gracia. Ahora veamos los versículos 18 al 20. Dice, así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, no dice algunos, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué dice a todos? Porque cualquiera que pone su fe en la obra de Jesucristo tiene vida eterna. Esto es lo que Jesús está enseñando en el Evangelio de Juan. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hemos visto en un estudio anterior que la ley fue dada como una regla de vida a Israel y un reflejo de la justicia de Dios. Sin embargo, la ley proveyó la ocasión para que el pecado abundase, porque la naturaleza pecaminosa es rebelde contra las leyes de Dios. La ley dice, no robarás, pero la pregunta es, yo le pregunto a usted, ¿usted ha robado alguna vez? Bueno, si dice que no, ¿sabe qué? Acaba de mentir. Y entonces, mentir, la Biblia dice, no mentirás. Robamos y mentimos. Robamos tiempo a nuestros jefes, mentimos y entonces hemos fallado a la ley, ¿no es cierto? Fracasamos, estamos perdidos. ¿Qué pensamos cuando vemos un letrero que dice recién pintado? No tocar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Trate de instruir a un niño que no debe tocar algo. ¿Y qué sucede? Él no puede resistir la tentación. Llega a ser su obsesión. Así es la naturaleza pecaminosa con nosotros. Se nos dice que no mintamos y mentimos. Se nos dice que no robamos y robamos. Se nos dice que no nos enojemos y nos enojamos. Hacemos todo lo contrario. Ahora, es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, ¿no? También nótese la frase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque nosotros somos rebeldes contra Dios y pecamos contra su carácter justo, la gracia de Dios siempre es suficiente. No es posible pecar más allá en donde la gracia de Dios no puede alcanzarnos. Eso es lo que está Pablo tratando de explicarnos. Que la gracia de Dios es aún más que el pecado. Porque algunos se puedan preguntar, ¿y yo realmente será posible que sea objeto de la gracia de Dios? Sí, estimado oyente, no importa cuál sea su situación de pecado, Dios está dispuesto en su gracia a perdonarle. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Y no hay ni tan solo un pecado, por grande que sea, que Cristo no haya pagado en la cruz. Por lo tanto, no importa su condición, solamente usted necesita confiar en la obra de Cristo y creerle a Dios. Y eso es suficiente. Pero esto no quiere decir que la gracia es una licencia para pecar, como veremos en un momento o como vamos a ver cuando estudiemos la epístola o la carta de Pablo a los Galos, la carta de Gálatas. Pablo da una buena explicación, porque mientras que Romanos es el Evangelio, es la presentación del Evangelio, la carta de Pablo a los Gálatas es la defensa del Evangelio. Entonces, Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es un buen versículo. Si el pecado reinó para muerte, entonces la gracia dice que reina para la justicia, para vida eterna. Entonces ya vimos esto, ¿no? Anteriormente, pero era bueno hacer un recordatorio, es parte de esta lección. Y aquí usted tiene, es decir, una lista, un contraste entre Adán y Cristo. Esto es lo que vimos en los versículos que acabamos de pasar. Pero aquí están resumidos. Usted puede ir a las notas que mostró el pastor Salvador, bajarlo, imprimirlo si quiere y
puede pasar su tiempo, ¿no? Usted puede predicar. Si usted no tenía nada que predicar, puede predicar en estos pasajes mañana, si es posible. Ahí tiene el bosquejo. Toda la raza humana encaja en una de las dos categorías. Aquellos identificados con Adán y su pecado, y aquellos que son identificados con Cristo y su justicia. Pablo hace este contraste para crear el marco para las verdades de la identificación que son presentados en Romanos capítulo 6, que es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, otra observación, la número 3, es que Pablo presenta el plan de Dios para el creyente en 3 etapas: justificación, santificación y glorificación. Y usted puede ver aquí, es decir, la cita bíblica, ¿no? La justificación la hemos visto en el capítulo 3, versículo 21 al versículo 21 del capítulo 5. La santificación, Romanos capítulo 6, del 1 al versículo 17 del capítulo 8. Y la glorificación, él la va a enseñar en Romanos capítulo 8, versículo 18 hasta el 39. Y vamos a tener paciencia hasta llegar ahí, ¿no? Estas son las verdades de suma importancia. Nótese la importancia de los 3 tiempos de la salvación, como ya hemos aprendido antes. El libro de Romanos bosqueja los 3 tiempos de la salvación para nosotros, así como hay versículos que son claves, ¿no? ¿Recuerda esta ilustración? Bueno, aquí los tiene. En la justificación somos salvos de la pena del pecado. En la santificación, en el presente, somos salvos del poder del pecado. Y en la glorificación, seremos salvos de la presencia del pecado en el futuro. Y todo esto es por la fe sola. La justificación ocurre en un punto de tiempo en el pasado, cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo. La santificación es un proceso de tiempo, es decir, desde nuestro nuevo nacimiento hasta que morimos o somos llamados por medio del arrebatamiento. Mientras que la glorificación también ocurre en un punto de tiempo. Puede ser por la muerte física o puede ser por el arrebatamiento también. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cuál es una objeción normal a la justificación por fe? Vamos a verlo. Algunos dirán, bueno, usted está diciendo que no es importante cómo vivamos. O dirán, esta es una licencia para pecar. Ya lo hemos oído con frecuencia, ¿no? Por eso lo decimos. Esta es una reacción normal cuando una persona capta la realidad que la salvación es solamente por gracia, mediante la fe sola en Cristo solamente, que es algo seguro eternamente y es aparte de nuestras obras y comportamientos. Esto indica que ellos empiezan a entender, están empezando a comprender. Esto es bueno, que la gente tenga crisis. Lo que mencionaba el hermano Salvador es interesante, ¿no? ¿Por qué no empezamos nosotros con la seguridad eterna primero? Porque si hubiéramos empezado por ahí, ya no estaría ninguno aquí quizás. Pero era necesario empezar primero recordándonos el Señor de que todos sin Cristo estamos perdidos. Pablo anticipa esta objeción en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? También lo dice en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. En ninguna manera. La persona que entiende Romanos 6:1 y 15 está empezando a entender, a comprender la gracia de Dios. Sin embargo, necesita más enseñanza para entenderlo completamente. De eso trata el crecimiento. Eso es lo que Dios tiene, un plan que involucra no solamente nuestra salvación y la posición de nosotros en Cristo, sino que también tenemos la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros para que cumplamos la voluntad de Dios. Es en el proceso del crecimiento que vamos a llegar a entender estas verdades. Aprenderemos cómo responder a esta objeción entonces en Romanos 6:1 al 2. Así que
la santificación profesional. Una pregunta lógica aquí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí hay otra. ¿Qué pues diremos? Se refiere a lo que Pablo acaba de decir antes en Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21, que ya vimos antes, ¿no? ¿Qué dijo? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es una verdad maravillosa, que la gracia de Dios es más que suficiente para tratar con nuestros pecados, pero no hay que llegar a la conclusión errónea de que el pecado no tiene importancia o que podemos demostrar la grandeza de la gracia de Dios por pecar aún más. No, hermano, no, hermana, no se trata de eso. Eso sería tener un mal entendimiento de la gracia de Dios. Muchos fracasan porque malentienden esto. Bueno, como ya tengo asegurada la vida eterna, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero, porque de todas maneras no pierdo la salud. No, ese es un mal entendimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ve el pecado en el versículo 1 y durante casi todos los capítulos 6 al 8 se refiere a la naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a leerlo como al pecado, el pecado. Es decir, con un artículo definido. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. En Romanos 6, 1 al 7, en Romanos capítulo 1 al 7:13 usa la palabra el pecado 25 veces. En cada caso, menos 6:15 es un sustantivo, no un verbo. En el griego incluye el artículo definido, por eso debemos leer el pecado en singular. Esto no es una referencia al acto de pecar. En ese caso sería un verbo. Tampoco es una referencia al pecado en general, ¿verdad? De lo contrario, no tendríamos un artículo definido. Si Pablo hubiese hablado de actos del pecado, estaría en plural, es decir, como los pecados. Ese término lo podemos entender el mejor hablando en referencia a la naturaleza pecaminosa que cada creyente posee. Por eso es importante aclarar este punto. Es aquí donde ustedes deben de prestar mucha atención cuando están leyendo la Biblia. ¿Cómo se escriben las palabras? ¿Cómo están escritas las palabras? Porque la palabra pecado se menciona muchas veces en la Biblia, pero no siempre se refiere a lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es su naturaleza pecaminosa? Miren este diagrama. Si ustedes se fijan, hay dos rectángulos, digamos, verticales, pero dentro es una caja sola que representa al cuerpo humano. Ahora, en el lado del espíritu, si es un creyente, porque esta es una representación de un creyente, está el Espíritu Santo. Pero en el otro lado está su alma. Y en ese lado está la naturaleza pecaminosa. Es decir, la naturaleza pecaminosa es su disposición natural, es decir, de rebelarse. Siempre tiene esa disposición de rebelarse, ¿no? Contra Dios. Y pone siempre el yo en primer lugar. Era su alma antes de ser salvo, porque un no creyente está generalmente dominado por su alma. Es decir, ¿y quién realmente controla el alma? Su vieja naturaleza. Su alma hace lo que la vieja naturaleza le dicta y siempre está dictando todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todavía desea reinar en su vida, aunque es creyente. No cambia en el momento de la salvación o justificación, tampoco puede mejorar durante el crecimiento espiritual. La naturaleza pecaminosa o la vieja naturaleza, como dicen algunos compañeros, colegas, es una vieja que nunca cambia. Es incapaz de hacer el bien divino. Es la fuente de nuestros pecados. Es decir, está dentro de nuestro cuerpo, no es quitada. Es decir, no es cierto que algunos maestros, como enseñan, que cuando uno nace de nuevo,
Es decir, la vieja naturaleza desaparece. No es cierto. La vieja naturaleza está ahí. Solo que vamos a aprender en Romanos capítulo 6 que dice que nosotros debemos de morir al pecado. Es decir, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Nosotros somos los que debemos de morir. Ella no muere, ella va a estar viva siempre y coleando. Pero nosotros debemos de morir a esa vieja naturaleza. La palabra de Dios enseña que somos seres tripartitos. Un cuerpo, que es la parte física, un alma, que es la parte psicológica, y un espíritu, que es la parte espiritual. Y a través de nuestro espíritu humano adquirimos la conciencia de la existencia de Dios, ya que nacemos muertos espiritualmente o separados de Dios. Cuando confiamos en Jesucristo para la salvación, nuestro espíritu humano es regenerado y somos habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea poner en primer lugar a Cristo en nuestras vidas. También poseemos una nueva naturaleza como resultado del nuevo nacimiento que nos da deseos de servirle a Dios. Bueno, mire, si no fuera realmente porque tenemos el Espíritu Santo, no podríamos servir a Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da a través de la nueva naturaleza ese deseo de poder servir a Dios. A través de nuestra alma tenemos intelecto, emociones y voluntad. Cada persona posee una naturaleza pecaminosa que pone a sí misma en el trono y siempre dice yo primero, yo primero, yo primero. La naturaleza pecaminosa puede manifestar la maldad obvia o el pecado, el cual es el lado de la licencia en la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa también puede manifestar buenas obras. Y este es el lado legalista de nuestra naturaleza pecaminosa. Usted quizás ha visto que muchos religiosos hacen buenas obras. Porque la naturaleza pecaminosa también no puede hacer buenas obras. ¿Sabe por qué? Para alivianar su conciencia. En los dos casos, los resultados no agradan a Dios porque no son producidas por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, como dice Efesios 2:10. Que los creyentes fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque tienen un propósito. Ahora bien, la naturaleza pecaminosa es desfavorable delante de Dios. ¿Existe una enemistad entre nosotros y Dios? Estos son los extremos, ¿no?, de la naturaleza pecaminosa. Por un lado, las buenas obras, que es el legalismo, y por el otro lado, el pecado, la licencia. Presten nota y mucha atención a estas ilustraciones, le pueden ayudar a comprender la realidad de un creyente, pero también le pueden hacer comprender el estilo de vida de una persona que es simplemente religiosa, pero que no ha nacido de nuevo. Es decir, no por el hecho de que hace buenas obras es un nacido de nuevo, sino que es su vieja naturaleza la que le está haciendo hacer buenas obras. Más bien, obras buenas. Buenas obras son las que hace el Espíritu Santo. Pero obras buenas pueden ser simplemente buenas porque benefician a otros, pero no agradan a Dios porque no son producidas por el Espíritu Santo. ¿Saben que en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento? La naturaleza pecaminosa es la disposición natural de pecar con la cual nacemos. Naturalmente queremos rebelarnos contra Dios. Usted nació como esclavo a la naturaleza pecaminosa, pero debido a la obra de Jesucristo, hemos sido libertados del dominio del pecado. Sin embargo, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que nos está ahí susurrando al oído y diciéndonos que hagamos lo que estábamos acostumbrados a hacer, y a veces cedemos a esa vieja naturaleza. Otro pasaje que podíamos leer es Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, usted puede decir, no me identifico con ninguno de los pecados mencionados ahí. Ah, ¿y qué tal de los pleitos? ¿Usted no se pleitea alguna vez? ¿Contiendas? ¿Disensiones? ¿Envidias? ¿O cosas semejantes? Aquí no termina la lista. Pablo simplemente está dando una lista, pero no está completando toda la lista. El punto de este pasaje, el cual fue escrito a creyentes, es que tenemos la habilidad de cometer todos estos pecados. La palabra carne puede tener varios significados en la Biblia. Por ejemplo, puede referirse a la humanidad, o a nuestros cuerpos humanos físicos, o a nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando es usado en un sentido moral, especialmente en las obras escritas de Pablo, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Aquí se le llama las obras de la carne, es decir, las obras de la vieja naturaleza, de esa inclinación con la que nacemos todos a hacer lo malo. Hay 19 obras de la carne. Ninguna de estas procede de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a examinarlas. Por ejemplo, el adulterio. Aquí, fornicación, inmundicia, lascivia, estos son pecados sexuales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son pecados interpersonales. Y esto tiene que ver con nosotros como creyentes, ¿no? Quizás no esté involucrado en pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Y qué tal si en el adulterio Jesús dijo que no necesariamente un hombre tenía que acostarse con la mujer que no es su esposa o una mujer con el hombre que no es su esposo para ser adúltero? Con solo dice ver, entonces ya adulteramos. Entonces estamos con problemas. ¿Y qué tal de la idolatría, las herejías? Estos son pecados religiosos. La idolatría no solamente es inclinarse ante una imagen. Quizás alguien puede adorar su perro, ama más que a las personas. Hay gente que quiere más al perro que su vecino. Idolatra su vehículo, su casa, su trabajo, su dinero, sus hijos. Está siendo idólatra. Estos pecados cubren toda la variedad, todo el espectro. Hay actos de pecados que son obvios, que son maldad, como el homicidio, pero nótese que el próximo en la lista es el pecado de la actitud mental de la envidia, porque usted no necesariamente puede demostrarle a alguien que esté envidiando lo que el otro tiene, pero en su mente usted está muriéndose de la envidia. Todos son pecados ante los ojos de Dios y todos provienen de una misma fuente, es decir, de la naturaleza pecaminosa. Esto significa que todos estamos en problemas, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes no nos podemos jactar de decir que no tenemos pecado, es decir, nadie puede decir que no tiene la naturaleza pecaminosa, porque todos llegamos a padecer en un momento de estos problemas. La gente pasa envidiando las cosas de otros y aunque aunque no lo demuestre, pero en su mente lo está haciendo, quiere tener una casa mejor, quiere tener las cosas que el otro tiene, quiere tener la cocina del otro, quiere tener el garaje de otro, quiere tener las flores de otro, etcétera. Y esto pasa con todos. Tenemos problemas, muchos problemas. Es posible que algunos pecados tengan mayor consecuencias en nuestras vidas, eso sí, pero todo pecado es una atrocidad ante los ojos de un Dios santo. Algunos piensan que el fin del versículo 21 indica que un creyente puede perder su salvación si comete esos pecados. Si eso es verdad, entonces ninguno de nosotros iría al cielo. ¿Verdad que no? ¿Hay alguna persona aquí en esta sala ahora mismo que no tiene envidia? Otros dirían que sí, que si estas cosas son un patrón en nuestras vidas, entonces no seremos salvos. El problema con esto es que establece un patrón. Es más bien, es decir, establece esto un patrón.
Todos pecamos como un patrón en nuestras vidas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, y nos llegamos a acostumbrar a ese patrón. Lo que Pablo está diciendo aquí es que estas cosas caracterizan al incrédulo que no heredará el reino de Dios. ¿Por qué debemos vivir en esa manera si esa es la manera como los inconversos viven? Esta es la misma verdad que veremos en Romanos 6, 1 al 2. En vez, tenemos el Espíritu Santo y necesitamos permitir que Él produzca fruto en nuestras vidas. Así que en Gálatas dice en 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Observe que aquí hay 9 cosas mencionadas, pero no se pueden separar porque habla más el fruto, no de los frutos del Espíritu. La Biblia no dice los frutos del Espíritu. Está aquí en singular. Pero las obras está en plural. Pero el singular es más el fruto del Espíritu es amor. Alguien puede decir, mire, yo tengo un gran gozo, pero a mí me es imposible tener amor. Entonces, no es el fruto del Espíritu. Alguien puede decir, yo tengo gozo y tengo paz, pero no puedo tener paciencia y no puedo tener amor, mucho menos bondad, ¿verdad? Y peor, no puedo ser manso, ¿verdad? Entonces, está en un problema, porque eso no es el fruto del Espíritu, no es el Espíritu el que está produciendo en usted esto. Puede ser su naturaleza pecaminosa disfrazada, pero no el fruto del Espíritu. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Y número 2, una respuesta emotiva, es decir, aquí la encontramos, dice, en ninguna manera. Es decir, ¿qué es lo que había dicho antes? Porque lo que vimos antes eran 2 preguntas, ¿no? Las preguntas eran una pregunta lógica: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, versículo 1, y el versículo 20, 21 del capítulo 5, ¿qué pues diremos? Se refiere a lo que Pablo acaba de decir antes, ¿verdad? Pero él había hecho esta pregunta. Entonces, él responde ahora, aquí. Él responde en ninguna manera. Las palabras en ninguna manera provienen del griego mai genoita y literalmente significa Dios nos libre. O en otras palabras, esto es inimaginable, ¿verdad? O Dios no lo quiera. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Siguiente, principio a recordar. La gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. De ninguna manera. Principio entonces aquí a recordar, vuelvo a leer, la gracia de Dios y nuestra libertad en Cristo nunca han sido diseñadas para que sean una licencia para pecar. Esto mismo lo vamos a ver cuando estudiemos Gálatas, ¿verdad? Pero Pablo está haciendo una pregunta. Dice, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Como creyentes en Cristo hemos sido salvos fuera del pecado, no para pecar. Esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes tienen asegurados sus vehículos, si tienen vehículos, o sus casas, o sus propiedades, o sus cuentas de banco? ¿A ustedes les gusta, es decir, si tienen un vehículo y lo tienen asegurado, manejar en los barrancos y saltar los puentes solo por el hecho de que lo tienen asegurado? ¿Verdad que no lo harían? Aunque estuviera asegurado el vehículo, no creo que ustedes serían capaces de irse a lanzar en un precipicio. Y porque va a decir, bueno, lo tengo asegurado, puedo tirarme en este barranco con mi coche y de todas maneras voy a tener uno nuevo. No lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque usted va a sufrir las consecuencias de esas decisiones. Es lo mismo con la salvación. Estamos totalmente asegurados
pero no debemos usar esa libertad en Cristo como una licencia para pecar. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no ha sido el diseño de nuestra salvación. Hay algunos pastores que no enseñan la seguridad eterna porque tienen miedo que las personas que se enteren de la seguridad eterna abusen de esta doctrina como excusa para pecar. Yo recuerdo algunos años enseñando en una ciudad en mi país, estaba enseñando el forastero y se hicieron algunas preguntas y uno de los pastores que había facilitado el edificio para que estudiáramos el forastero, si ustedes ya leyeron el forastero, es un buen libro, es un bestseller, excelente. ¿Saben qué? Como a las 3 veces que estábamos allí, él cerró sus puertas y él dijo, no quiero que mi gente sepa nada de esto. ¿Por qué? Porque yo prefiero, dijo, imagínense, lo confesó así, oigan bien, literalmente, yo prefiero que se pierdan y no abrirles el portón para que ellos con conocimiento se pierdan. Mejor que no conozcan esto y no después de conocer que se pierdan. Era lo mismo. De todas maneras están perdidos porque Él no les enseña la seguridad eterna. Él enseña que la salvación se pierde. Entonces los creyentes necesitamos saber la verdad de la seguridad eterna. La seguridad eterna no es un tema o un tópico que enseña el instituto, no, lo enseña la escritura, es la verdad bíblica. Y bien haríamos en nosotros empaparnos de esta verdad, de esta doctrina de la seguridad eterna. ¿Qué significa esto en la práctica entonces? Número 1, nuestra libertad en Cristo no significa que Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo que nosotros queremos. Y número 2, nuestra libertad en Cristo no ha sido diseñada solamente para darnos la seguridad de ir al cielo, sino también para prepararnos más para el crecimiento espiritual en la tierra. Esto es bueno, porque esto tiene que ver mucho con lo que estudiamos en la lección anterior, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios nos ha dejado en el mundo y no nos lleva al cielo tan pronto cuando somos salvos? Porque Él tiene un plan para nuestras vidas en esta tierra que involucra el crecimiento espiritual y el servicio para su gloria. Él quiere usarnos. Esto es maravilloso y realmente esto solo puede suceder por medio de la gracia. Porque si Dios quisiera en el momento de nuestro nuevo nacimiento, Él dice, ok, vente para acá porque yo sé que tú vas a andar perdido ahí, ¿no? Pero Él quiere enseñarnos. Él quiere que aprendamos a caminar en dependencia de Él. Quiere instruirnos, quiere capacitarnos para que podamos servirle a Él, para su gloria, mientras servimos a otros. La segunda parte de la respuesta a la pregunta del versículo 1 es la siguiente. Una razón teológica. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire qué interesante esto, ¿no? Solamente los creyentes en Cristo han muerto al pecado. Solamente los creyentes en Cristo han muerto al pecado. Nadie más, ninguno otro. Quiero leer versículo 1 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 2 responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, a la vieja naturaleza, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiénes son los que murieron entonces? El pecado no ha muerto. El pecado está vivo y coleando. Pero si usted es un creyente en Cristo, usted es el que ha muerto al pecado. Y así es como debemos de vernos, muertos al pecado. ¿Por qué muertos nosotros al pecado? Quizá usted ha ido a un funeral, ¿verdad? No una vez, quizá varias veces, pero usted cuando llega al funeral de cuerpo presente, usted no va a hablar con el que está ahí muerto. Porque aunque le hable bonito, aunque le recuerde todo, y hay gente que habla con ellos, pero eso es estar un poco medio loco, ¿no? Los muertos no pueden oír y no pueden hablar.
y no, aún más, no pueden responder. Y es así como nosotros realmente deberíamos de vernos ante el pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿no? Entonces, el verbo muerto en el versículo 2 está en el tiempo auristo, que se refiere a un evento completado en el pasado con relación a la naturaleza pecaminosa. Cada creyente ha muerto con Cristo, es decir, y también en Cristo. Y está separado del poder que reina en su vida, como Pablo enfatizó en Romanos 6, 3 al 8. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes mensajes, ¿no? Entonces, los que hemos aquí se refiere únicamente a creyentes. Por ejemplo, en los versículos 3 al 8 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, hemos sido identificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Este pasaje sería bueno que usted lo lea vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Estos pasajes son difíciles algunas veces, bueno, yo diría que casi siempre son difíciles de entender. Pero pidamos al Señor, ¿no? La iluminación necesaria. Y sabe que vamos a estar viendo estos pasajes, vamos a estarlos repitiendo. Y será a través del tiempo que usted va a ir comprendiendo mejor cada vez que lea estos pasajes. Pero yo le puedo decir con claridad que estos pasajes son difíciles, ¿verdad? Son difíciles. Entonces aquí vemos que muerto al pecado es un hecho acerca de la posición de cada creyente, mientras que cómo viviremos aún en él se refiere a la vida práctica. Aquí hay dos cosas diferentes. Una tiene que ver con la posición que se alcanza en el momento de la justificación y otra es la condición que se refiere a la vida práctica, es decir, a la santificación progresiva o a la santificación práctica. Hay dos tipos de santificación. Una santificación que es posicional, que es la que adquirimos en el momento de nuestra salvación. Por eso Pablo le dice a los creyentes de Corinto, a los santos, porque Dios así nos ve como santos. Pero en la práctica, Él quiere que cada vez nosotros seamos santos, ¿verdad? Es decir, apartados para Él en un servicio que es conforme a su voluntad. Nuestra condición diaria debe ser desarrollada de la fuente de nuestra posición eterna. Nuestra posición que nunca cambia debe afectar nuestra condición, pero nuestra condición nunca debe afectar nuestra posición. Lo explico de otra manera. Su hijo puede hacer una cosa que le ofenda tanto a usted que pueda llegar a perder su comunión con él por mucho tiempo, pero no su posición, porque él siempre seguirá siendo su hijo y usted seguirá siendo su padre. ¿Entiende? Pero qué bueno sería que su posición, por el hecho de ser su hijo, afecte a su condición. Decir, bueno, ok, estoy agradecido porque tú eres mi padre. Yo voy a aprender a ser obediente, a responder a ti tus deseos buenos para mí y en correspondencia yo voy a estar haciendo lo que tú quieres, que es bueno para ti y para mí. Entonces la posición debe de afectar su práctica, pero su práctica no afectar su
posición. Entonces, aquí quizás pueda ser mejor un principio a recordar. Debemos entender claramente la diferencia entre nuestra posición en Cristo y nuestra condición o estado. Debemos entender claramente la diferencia en nuestra posición en Cristo o de nuestra posición en Cristo y nuestra condición o estado. Son cosas diferentes. La posición es una sola vez en la vida. La tenemos o la obtenemos o la recibimos por medio del nuevo nacimiento. Es cuando el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. Pero nuestra condición, esto es lo que realmente es cada día, ¿no? Uno puede ser espiritual en la mañana y estar carnal en la tarde, pero al siguiente día ser espiritual y otra vez, y eso cambia, porque depende de cómo nosotros decidimos vivir la vida cristiana. O usted la vive en el poder del Espíritu Santo o usted la vive en sus propias fuerzas. Un pasaje a considerar aquí, bueno, perdón, había olvidado esto, este diagrama de la posición en Cristo y la condición actual. Es decir, posición, cómo Dios nos ve. Es decir, esta es la posición. La condición es cómo el hombre nos ve. La posición, quiénes somos en Cristo. Y la condición es, en la práctica personal, quiénes somos. La posición es la obra interna de Dios en nosotros, mientras que la condición es la obra externa de Dios a través del hombre, de lo que Él, es decir, Dios de gracia, ha hecho en nosotros. La posición, nosotros en Cristo. La condición es Cristo en nosotros. La posición es la justicia imputada, mientras que la condición es la justicia impartida. La posición, nuestra entrada realizada por el bautismo del Espíritu Santo. Nuestra condición, nuestra entrada realizada por la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo, es decir, del Espíritu, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. La verdad para todo creyente es la posición, mientras que la condición es la verdad para creyentes rendidos y dependientes. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Esto es muy importante comprenderlo. Un pasaje que quería que viéramos es este. 1 Corintios 2, 14 y al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Observe aquí que el término hombre natural es una referencia a la posición o condición de alguien. Aprendemos de otras escrituras que el hombre natural es alguien que no tiene el Espíritu Santo. En Judas 1:19. Por lo tanto, este término designa la posición de una persona no salva. Es decir, ¿cuál es la posición del hombre natural? Adán. Recuerden que el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no es creyente. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. El que tiene el Espíritu Santo, entonces es de Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Ahora, el versículo siguiente, en cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Una persona espiritual es alguien guiado por el Espíritu. Esto se refiere a un creyente que permite que el Espíritu Santo esté en control de su vida. Esta es la condición del creyente espiritual. Esto responde a la pregunta que hacía el pastor Salvador, ¿no? Si, por ejemplo, un creyente espiritual significa que ha alcanzado la madurez espiritual, no. Un creyente espiritual es simplemente aquel que está caminando en la llenura del Espíritu Santo. Pero para alcanzar la madurez espiritual se requiere que uno camine en el poder del Espíritu, en la llenura del Espíritu. De lo contrario, uno no puede tampoco llegar a alcanzar madurez. El siguiente versículo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Que cada vez el Señor va haciéndonos parecer más, es decir, espiritualmente, a Cristo. No está hablando de un parecimiento físico, sino que está hablando de
ese comportamiento espiritual. El deseo de Dios es moldearnos a que nosotros vayamos pareciéndonos más a Cristo, a su estatura espiritual, a su condición espiritual. En 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí hay dos cosas diferentes. Uno es la actitud de ser un niño, que es el de crecimiento espiritual, y lo otro es la espiritualidad. La espiritualidad. Entonces los corintios tenían un doble problema. Los corintios tenían el problema de ¿qué? De ser niños, es decir, espiritualmente hablando, y también no eran espirituales. Los términos hermanos y en Cristo son términos relacionados a la posición del creyente en Cristo, porque Pablo estaba escribiendo a creyentes. Todo creyente es un hermano porque tiene el mismo Padre Celestial. Todo creyente está en Cristo porque él ha sido colocado en unión con Cristo mediante el bautismo por el Espíritu Santo al momento de la salvación. Estos hechos son invariables, ya que son eternamente verdad para todo creyente en Cristo. El término carnifica dominado por la carne y se refiere a un creyente en Cristo caminando en una manera carnal o que permite que la naturaleza pecaminosa tome el control de su vida. Aquí observe que aunque un creyente está posicionalmente en Cristo, él puede estar caminando carnalmente su condición. El caminar carnal no cambia la posición del creyente. Si el caminar en la carne resultara en la pérdida de la salvación, ¿cómo es que Pablo pudiera haber llamado a los corintios hermanos en Cristo? No lo habría hecho. El término niño significa que somos, es decir, que estos corintios habían sido atrofiados en su crecimiento espiritual, lo que yo explicaba antes. El término niños es una atrofia. Eso es anormal realmente, ¿no? Pero pasa. Y no estaban progresando en su caminar, en su crecimiento, porque su condición había sido consistentemente carnal. Su crecimiento espiritual fue tan insignificante que ellos todavía eran niños necesitados de leche. Primera de Corintios 3:2-3 dice, podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, oiga bien, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Y cuáles eran las contiendas, los celos y las disensiones de los corintios? Se estaban peleando por Apolos y Pablo. ¿Quién era el más grande, el más importante, el mejor orador y todo esto y lo otro? Y habían pleitos internos ahí. Cosas que pasan, ¿no? Los creyentes se pelean por los pastores. Es que este es un gran predicador. No es que este predica de esta manera. No es que este maestro es un gran expositor, pero este no me gusta porque es más lento, más aburrido y todo. Es decir, y nos pleiteamos nosotros en nuestra manera de pensar. Estamos asumiendo una actitud de niños. Estamos en atrofia espiritual porque no estamos dejando, es decir, que el Espíritu Santo nos controle y nos lleve hacia adelante. Note que ser una persona carnal es descrita como una persona que se comporta como hombre natural. Un creyente carnal es alguien que camina como un inconverso. Esta es la condición o estado del creyente, la manera en que camina. El creyente carnal permite que la naturaleza pecaminosa controle su vida, que es la única opción que el no creyente tiene. Es decir, que un creyente que se comporta carnalmente tiene una actitud como no creyente. Su posición es en Cristo, pero su condición es como creyente, como un no creyente. Ahora el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales. El resultado de la carnalidad en nuestras vidas puede ser manifestado en muchas maneras diferentes. Los resultados en la vida de los corintios, entre muchos otros mencionados en esta epístola, fueron
divisiones y contiendas entre creyentes. Su condición no concuerda con su posición en Cristo. Esto es lo que Pablo está cuestionando aquí. Él no estaba cuestionando su salvación, él estaba cuestionando su condición. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, dice todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Quise que viéramos de nuevo este pasaje. ¿Por qué? Porque, como decía, no está cuestionando aquí su salvación. Él está cuestionando su condición. Está condicionando su andar en Cristo. ¿Qué quiere entonces decir muerto al pecado? No significa que el pecado está muerto dentro del creyente. Esto sería erradicación o eliminación, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa está viva y coleando, como decía antes, no está muerta. Eso de que el pecado está muerto en nosotros no es cierto. Esta es la razón por qué Romanos capítulo 6 al 8 fue escrito, ¿no? Para mostrarnos cómo Dios ha provisto la victoria sobre la naturaleza pecaminosa que habita dentro de nosotros. Hay varios maestros de la Biblia que enseñan que los creyentes ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Ellos consideran la carne como si fuera un residuo de un punto de vista humano que fue transferido a nuestra vida antes de la salvación. Ahora, no significa, es decir, esto no significa que deberíamos morir al pecado. Esto es un hecho es no un mandato. Quiero que entendamos esto. No significa que deberíamos morir al pecado, es decir, como creyentes. Este es un hecho que ya sucedió. Y no es un mandato a que nosotros muramos al pecado. Usted no tiene que estar muriéndose todos los días al pecado. Usted ya murió al pecado en el momento que fue justificado. Y debe verlo así. Es decir, usted debe de verse ya como uno que murió al pecado. El verbo auristo significa que esto es una acción terminada, no algo que continúa. Esto es muy importante que lo podamos entender. No significa que estamos muriendo al pecado. Este verbo está en el tiempo auristo, no en el tiempo presente. No en el tiempo presente. Vamos a ver en estudios futuros que necesitamos saber que estamos muertos al pecado. Este es un hecho en que podemos confiar. Ahora, para ir terminando, auristo en el griego es una acción ejecutada completamente en el pasado con resultados perdurables. Con resultados perdurables. Lo que sí significa es que los creyentes hemos sido crucificados con Cristo ante los ojos de Dios y hemos sido libertados del derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar en nuestras vidas. Esto es importante. Repito, lo que sí significa es que los creyentes en Cristo hemos sido crucificados con Cristo ante los ojos de Dios y hemos sido libertados del derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar en nuestras vidas. La muerte en la Biblia nunca significa aniquilación o inexistencia. La muerte significa separación. Cada creyente en Cristo ha muerto al pecado, es decir, ha sido separado del derecho de la naturaleza pecaminosa o legalmente reinar en nuestra vida. O sea que el pecado, la naturaleza pecaminosa no tiene el derecho de reinar en nuestra vida. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Permítame concluir. Debemos regocijarnos
tenemos tremenda libertad en Cristo. Esto es muy bueno y debemos de agradecer al Señor. Debemos de tener gozo por eso. Hay esperanza en Cristo, por lo que no necesitamos vivir en una rutina de pecar y confesar. Algunos, yo hablo con frecuencia con la gente y dicen, bueno, mire, pues es que usted sabe que la carne es débil y pues peco, pero tengo el recurso de la confesión y están pecando y confesando, pecando y confesando. No debemos llegar a ese extremo. Eso, el Señor nos guarde. Pero si llegara a pasar eso, tenemos el recurso de la confesión, pero no necesitamos llegar a ese punto. Hay verdades para aprender aquí. Fíjense en el verbo saber, sabéis, sabiendo, en Romanos capítulo 6, como vamos a ver en los siguientes estudios, versículo 3, versículo 6 y versículo 10. Y aquí unos versículos finales. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los vamos a estudiar mejor en su momento, pero esta es una pregunta que Pablo está haciendo. ¿O no sabéis? Está apelando al conocimiento, que todos necesitamos saber que hemos sido bautizados en Cristo. La palabra bautizados significa identificados en Cristo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Está hablando de un bautismo que es completamente seco. No hay ni una sola gota de agua aquí. Hemos sido identificados con la muerte de Cristo. Eso es lo que dice, hemos sido bautizados, identificados en su muerte. Ahora, el versículo 6 dice, sabiendo, otra vez, este es un gerundio, es decir, que necesitamos saberlo cada día, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto lo vamos a ver en estudio posterior, a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito es para que no sirvamos más al pecado. Y un último versículo es 9. Sabiendo, otra vez un gerundio, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, ¿conoce usted estas verdades como creyente en Cristo? ¿Entiende sus implicaciones en su caminar diario? Y yo le invito a que usted se mantenga conectado el próximo sábado y vamos a seguir aprendiendo de estas verdades importantes de la palabra de Dios. Por ahora hemos llegado aquí al final de esta otra lección. Espero que haya sido, es decir, de bendición para usted, que usted haya prestado atención, que haya tomado las notas y cualquier pregunta, estamos pues para ayudarles. Gracias, hermanos.